Muchas gracias. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a la segunda jornada del segundo foro regional para la difusión del Código del Proceso Penal Acusatorio que presenta la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos. Antes de iniciar la primera exposición, quisiera dar un mensaje a nombre del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Y es que estamos presentando a partir del día de hoy nuestra nueva página de internet que cumple o pretendemos cumplir con todos los requerimientos que nos da la nueva ley de transparencia. Es la que se está mostrando ahora en las pantallas, es el mismo dominio, www.pjenl.gov.mx. Esta página, muy rápidamente les muestro, presenta esta portada y tiene los 3 links al Tribunal Superior de Justicia, a la información del Tribunal Superior y Juzgados, a la del Consejo de la Judicatura y también un acceso directo al Tribunal Virtual que se muestra con herramientas más funcionales y también con un diseño más amigable para que todos podamos acceder a esa información. Tienen en cuenta con noticias, ya vamos a tratar de mantener una renovación constante de nuestra página y vamos a tener todo, como les comentaba anteriormente, todos los requerimientos que nos da la ley respecto a la transparencia. Tiene también una sección muy importante que agregamos de niños, también para fomentar la cultura de la legalidad, donde pretendemos que a través de juegos e interacciones los niños aprendan qué es el Poder Judicial, qué hacemos los jueces y también bajen algunos juegos que hemos puesto en línea allá anteriormente y hemos entregado en papel, pero ahora ya en forma electrónica lo tienen. En nombre del presidente del tribunal, licenciado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, los invito a que conozcan nuestra página, que naveguen por ella y creo que les va a resultar muy interesante, muy atractiva. Bueno, enseguida vamos a dar inicio ya a nuestra primera exposición del día, a cargo del consejero licenciado Catarino García Herrera. De su amplio currículum solamente vamos a dar un breve repaso para dar inicio a su exposición. El licenciado Catarino García Herrera es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, hoy Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Participó en la comisión redactora de la reforma legislativa en el Estado de Nuevo León para la implementación del nuevo Sistema Integral de Justicia. Es miembro del Comité Interinstitucional de Seguimiento al Proceso de la Reforma Integral del Sistema de Justicia y coordinador general del Programa de Formación y Capacitación de Jueces en materia de juicios orales. Fue secretario, subdirector académico y director de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Asimismo, fue profesor de Derecho Procesal y Teoría General del Proceso, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Procesal y miembro de la Comisión Académica de la Junta Directiva en la mencionada facultad. Es profesor de posgrado en la Escuela de Derecho de la Universidad Regiomontana. También es coordinador del Programa de Formación de Profesores de Derecho Procesal para introducir los juicios orales en el programa de estudios de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es autor de los siguientes libros: El Orden Constitucional y la Legislación Procesal de Nuevo León, Historia de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Tradición, Orgullo y Transformación Social, de 1824 a 1991. Es coautor en el estudio sobre el órgano defensor de los derechos humanos en Nuevo León, la modalidad del pandillerismo, el Consejo de la Judicatura como opción en el sistema legal de Nuevo León y Defensoría de Oficio y Comisión Estatal de Derechos Humanos, estudio comparativo. Dentro del Poder Judicial del Estado ha ocupado los siguientes cargos: meritorio, escribiente, secretario de primera y segunda instancia, juez y magistrado de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia. Actualmente es consejero de la Judicatura del Poder Judicial de este mismo Estado. Damos inicio a la exposición del licenciado Catarino García Herrera. Gracias. Quiero expresar, para iniciar mi intervención, un reconocimiento muy profundo al trabajo realizado por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, que culminó con este proyecto modelo de Código Procesal Penal dentro del esquema del sistema acusatorio. En realidad es el primer esfuerzo dentro de todos mis años de experiencia en el sistema de justicia en el que veo un trabajo que nace, que se origina, que tiene su génesis en el propio
en el propio seno de los impartidores de justicia, y creo es un esfuerzo extraordinariamente importante que además constituye a la comisión como eje central y liderazgo en este importantísimo cambio del sistema de justicia de México. Me complace también en constatar que al lado de los trabajos realizados por los miembros de los poderes judiciales están dos académicos de extraordinaria trayectoria en la vida académica de México, jóvenes que ya han evidenciado en la metodología que han utilizado para la exposición de los trabajos de una técnica y de una capacidad que nos va a permitir verdaderamente encauzar correctamente los trabajos que seguramente culminarán con la aprobación, con algunas modificaciones, cierto es también, del proyecto modelo que se propone. Yo quisiera, el tiempo solamente me lo va a permitir así, hacer unos trazos muy generales y tratar de ubicar a ustedes en un contexto absolutamente indispensable para poder valorar los alcances, los términos de la propuesta que se nos plantea a través de este proyecto de código modelo. En principio es importante señalar que este momento México ya se encuentra en pleno debate de una reforma integral de su sistema de justicia, que no solamente va proyectada, aunque nos detenemos en ella por su importancia, en la materia penal, sino en una reforma integral a todo el sistema de justicia. Pero en particular tiene trascendencia fundamental la reforma al proceso penal por el impacto y por la trascendencia social que ha implicado históricamente en todas las naciones y en todos los pueblos el tratamiento que se dé a la justicia penal. Revela, dicen los académicos, el grado en que pueda calificarse a un Estado determinado su régimen jurídico en el tratamiento que le da a quienes se ven involucrados en hechos delictuosos. Y desde luego que esta característica nos permite detenernos con mayor atención y darle mayor cuidado y mayor prontitud y celeridad al planteamiento de la reforma al sistema de justicia penal. Lo importante de todo esto es considerar que la reforma al proceso penal no se inicia o no acaba de iniciar, sino que esto es una etapa dentro de un enorme proceso histórico que ha sido determinado con características muy propias, que cuando nos olvidamos de él, descontextualizamos a veces algunas de las disposiciones jurídicas o la interpretación de la ley fundamental y nos desubicamos sin alcanzar a comprender los alcances reales de la redacción de las nuevas normas. Quiero decirles a ustedes que, en principio, la reforma procesal penal ha sido una constante histórica en todos los pueblos del mundo. A partir de que el procesalismo científico emerge y es una ciencia nueva, se ha generado toda una inquietud y una intensidad de trabajos buscando las mayores fórmulas para resolver el problema de la justicia penal. Y lógicamente han salido posiciones muy importantes e históricamente, de acuerdo a los sistemas políticos, derivan dos grandes formas del tratamiento de la justicia penal. Una que ha sido calificada de sistema inquisitivo y otra que ha sido calificada de sistema acusatorio. Pero el nacimiento y el origen de estas dos formas de trabajo judicial penal no son eventuales ni se han ido generando en forma espontánea, sino que han tenido un gran proceso de desarrollo histórico que han definido con toda claridad cuáles son las características que debe fijar un sistema acusatorio. De esa manera, cuando nuestra Constitución Federal en su reforma reciente de junio del año pasado plantea que nos vamos a encaminar o que nos dirigimos a un sistema acusatorio y que esa es la ideología política que debemos continuar, está considerando todo lo que hay atrás de este gran movimiento de reforma a los sistemas de justicia. Y esa consideración se viene reflejando porque a veces no entendemos qué es el sistema acusatorio, dónde podemos establecer sus alcances y límites y dónde podemos determinar si realmente una norma
se contextualiza en la forma en que queremos normarla dentro de un código particular. En ese sentido, cuando hablamos de que nuestra Constitución reglamenta un nuevo sistema acusatorio, no podemos desprendernos en absoluto del sistema acusatorio tradicional, del sistema acusatorio clásico y del sistema acusatorio que se ha generado a través de un gran movimiento en América Latina. No es el sistema acusatorio ni el procedimiento oral una novedad que se haya generado en razón a una respuesta meramente refleja de la autoridad para satisfacer una exigencia social. Por el contrario, esta reforma y la implementación del sistema acusatorio viene identificándose con toda claridad con el sistema político que haya sido asumido por los diferentes países del mundo. Y es muy claro desde la Constitución de 1917, cuando se estableció que nuestro sistema era democrático, y en función del sistema democrático, ahí va incluido el sistema acusatorio como un elemento característico del propio sistema democrático. En ese sentido, la aspiración que se tiene es ajustar en la realidad la operación de un sistema penal a un sistema democrático, y de esa manera poder satisfacer o poder ser congruente entre las aspiraciones que se han fijado y señalado históricamente y el planteamiento de una realidad que se lleva en el trabajo cotidiano. De esa manera, el objetivo de ajustar el sistema de justicia nacional a los principios del Estado democrático conlleva toda esta reforma. Mas, sin embargo, tenemos que considerar cuáles son las características del sistema acusatorio que se coordina y que se complementa en función de un sistema democrático. Y en ese sentido, los trabajos desde los autores clásicos del derecho procesal van encaminados a la definición de un modelo muy específico que ha sido matizado con diversas características en los sistemas europeo continental o en los sistemas latinoamericano o en el sistema anglosajón americano. Más sin embargo, a estas alturas y en este momento, es muy claro hablar ya de un modelo latinoamericano. Los países de América Latina hace 15 años iniciaron o fortalecieron un gran movimiento que data desde el año 40 y generaron ya un modelo de sistema acusatorio latinoamericano. Y es el sistema latinoamericano el que ha ido premiando los sistemas de distintos países de América. Y a veces nosotros no entendemos esto y pensamos que vamos a generar un sistema exclusivamente autóctono que nos permita llamarlo acusatorio y que va a resolver el problema de la democracia en función de lo que aspira o que hemos aspirado siempre. Y eso no es así. Tenemos que estar conscientes, porque se trata de una reforma que tiene sus orígenes y sus génesis, en que necesariamente tenemos que recurrir al modelo latinoamericano para ello poder establecer las bases y los principios a los cuales debemos regirnos. Vistas así las cosas, entramos a los temas particulares que me asignaron, y eso es la defensa pública y los derechos de la víctima. Dos instituciones absolutamente indispensables, importantes. Esta solicitud de revocación no va a interrumpir el curso de la audiencia porque serán resueltas de inmediato por el juez en la misma. La apelación, en cambio, la apelación es un recurso vertical de procedencia restringida. De procedencia restringida no por el número de sujetos que puede interponerlo, porque lo pueden interponer el fiscal, el inculpado o su defensa, sino restringido en este caso porque procede solamente en casos expresamente definidos por el Código, que son básicamente los siguientes. La negativa de orden de aprehensión, el auto de vinculación a proceso, todas las resoluciones relativas a medidas cautelares, ya sea que concedan, nieguen o suspendan, lo mismo las que concedan o niegan o suspendan la suspensión condicional del proceso, las que denieguen cualquier medio de prueba,
en cualquier etapa hasta el auto de apertura de juicio, porque el auto de apertura de juicio, como veíamos el día de ayer, incluye esta determinación o incluye la admisión de las pruebas que habrán de desahogarse luego en la audiencia principal. También son apelables todas las resoluciones que pongan fin al procedimiento o hagan imposible su prosecución o que lo suspendan por más de 30 días. Lo mismo también se puede apelar la negativa a abrir el procedimiento abreviado, así como la sentencia que se dicta también en el procedimiento abreviado, y también las que impidan celebrar o nieguen ratificar algún acuerdo reparatorio. Sobre la apelación, pues podríamos, regresando a la revisión, diríamos que la revisión procede, por regla general, contra toda determinación no apelable, ¿verdad? Las que sean apelables no pueden no serán, incluso por su propia naturaleza, porque se trata de resoluciones que sí se han tomado con sustanciación o debate previo, no serán materia del recurso de revisión. El recurso de apelación tiene como trámite básicamente el siguiente: se interpone por escrito ante el juzgado que emite la resolución dentro de un plazo de 3 días, expresando los motivos y fundamentos del recurso. Aquí, expresar los motivos y fundamentos del recurso es importante en el sentido de que esta es una regla general para todos los recursos. O sea, la expresión de agravios no deberá hacerse hasta que el asunto llegue al Tribunal Superior, sino en el momento de interponer. Particularmente, deberán expresarse, al momento de interponer el recurso, los motivos por los cuales se interpone y los fundamentos. Los fundamentos podrán ser posteriormente variados en la audiencia que se lleve a cabo ante el Tribunal Superior. Podrán ser ampliados, podrían ser incluso variados, cuáles son los fundamentos jurídicos del recurso o del agravio que estamos haciendo valer, pero sin embargo los motivos, esos no podrán adicionarse o variarse posteriormente. El juzgado le dará a la contraparte 3 días para contestar. Luego, ya con la contestación de la contraparte, el expediente se remite al Tribunal de Alzada. El Tribunal de Alzada, después de admitir el recurso, citará para la audiencia. En la audiencia, las partes podrán ampliar o modificar los fundamentos del recurso, pero no los motivos del mismo. Y esto tiene, digamos, correspondencia con aquel viejo principio de dame los hechos y yo te daré el derecho. Por lo tanto, el derecho o el fundamento jurídico del agravio sí podrán las partes variarlo. Y de hecho, por lo tanto, la audiencia que se lleve a cabo en segunda instancia tendrá solamente esa finalidad, la de parafrasear o la de exponerle de manera más abundante al juez cuál es los motivos y el fundamento, pero sin variar los motivos, aunque los fundamentos sí los podamos extender o incluso variar, repito. Y sin que esto le cause agravio a la contraparte, porque en todo caso, repito, el derecho corresponde darlo al juzgador. La sentencia se pronuncia en la propia audiencia o dentro de los 3 días siguientes, debiendo señalarse fecha y hora en la que a las partes se les dará a conocer la sentencia. Bien, también aquí podríamos decir respecto de la audiencia en segunda instancia, en tratándose de este recurso, la regla es, la audiencia podrá llevarse a cabo si así lo solicitan las partes o si el juez o si el tribunal de segunda instancia lo considera conveniente. Por lo tanto, la audiencia podría omitirse. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de que la audiencia no se vuelva un mero trámite formal. Esto es, que no ocurra que las partes llegan a una audiencia rígidamente prevista por el código y al llegar a la audiencia lo único que hacen es ratificar los agravios que ya presentaron, que ya acompañaron a la presentación del recurso. Esto es, una audiencia de segunda instancia puede implicar movilizar incluso al inculpado para que esté presente, que estén presentes los abogados, y puede ser un desperdicio de tiempo y convertirse en una mera formalidad si a la audiencia solo llegan las partes a ratificar.
De tal manera que esta audiencia conviene que la soliciten las partes solo, o digo, alguna de las partes, solo cuando tenga particular interés de abundar los motivos de su agravio frente al juez o cuando quiera adicionarlos de algún modo. Vamos a ver este diagrama que de algún modo nos ubica en los recursos, para entender mejor la ubicación de los recursos en el proceso penal acusatorio que propone este código modelo. Como veíamos eso es un diagrama general del proceso que, como se ha venido comentando, está dividido en 3 etapas, que serían los bloques de abajo. La primera etapa de investigación, la segunda etapa de preparación y la tercera, la etapa de juicio. Las primeras 2 etapas están a cargo del juez de control. Bueno, la primera etapa incluye la fase de investigación, que sería la que está en color más rosado, que corresponde al Ministerio Público. Investigación que está dividida en 2 partes. Una primera parte que se lleva a cabo sin control judicial, ¿verdad? El tramo, vean ustedes, de lo amarillo no llega hasta el extremo izquierdo, porque ahí es la investigación que lleva a cabo el agente del Ministerio Público sin control judicial. Pero es una investigación que, por lo tanto, solamente puede limitarse a diligencias que no impliquen acto de molestia para ninguna persona. Y no es sino hasta después de dictado el auto de vinculación a proceso, cuando ya se formaliza la investigación y entonces ahora sí pueden realizarse actos de molestia como órdenes de presentación, etc. Pero tendrán que llevarse a cabo bajo el control judicial. Entonces, esa sería la primera etapa, la de investigación, que en el nuevo modelo, pues representa, como nos lo explicaba ayer Carlos Natarén, una importante innovación, porque el auto de vinculación, por lo tanto, solamente formaliza la investigación. Y no necesariamente la cierra, porque en el propio plazo se establece un plazo para el cierre en el propio auto se establece un plazo para el cierre de la investigación e igualmente en esa audiencia podrán definirse, podrán definirse las medidas cautelares. Bien. Entonces, ¿verdad? Investigación dividida en 2 partes. En medio de esto, la audiencia de vinculación y todo esto dentro de la etapa de investigación. En segundo lugar, tenemos la segunda etapa, la de preparación, que podría empezar cuando el Ministerio Público formula la acusación. Esta etapa de preparación también a cargo del juez de... Bueno, antes de comenzar, quisiera recordarles que pueden elaborar sus tarjetas con las preguntas, las pasen con las señoritas y al final pasárselas a los exponentes para que den una respuesta a esas interrogantes. De esta manera se agilizará un poco más la manera que se desarrollará la sesión de preguntas y respuestas y será más benéfico para todos. Ahora continuaremos con la exposición del doctor Gonzalo Antonio Vergara Rojas. Leeremos brevemente su currículum, es un vasto currículum y por el motivo de ello únicamente leeremos los datos más relevantes. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Posgrado de la misma universidad. Obtuvo el grado de doctor en Derecho en el año de 1989. Además, tiene especialización en Ciencias Penales, maestría y doctorado en Derecho.
Realizó estudios de especialización en materia judicial penal en el Centro de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y en Justicia Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Castilla-La Mancha en Toledo, España. Ha impartido cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Universidad del Valle de México y en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y Campus Estado de México. Desde 1995 se desempeña como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y ha sido magistrado integrante y presidente de las salas constitucionales penales regionales de Toluca, Texcoco y Tlalnepantla. Actualmente se desempeña como magistrado presidente de la Segunda Sala Colegiada Penal de Toluca y es integrante de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Es autor de diversos artículos en revistas especializadas y ha participado en múltiples comisiones de reformas legales. Desde hace 10 años es académico invitado para el módulo de hermenéutica jurídica en el Instituto de Capacitación Judicial del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, académico en distintas asignaturas en cursos de posgrado y de carrera judicial de la Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, además de impartir cursos y conferencias en diversas instituciones y universidades del país. Sin más, le cedo la palabra al doctor Gonzalo Antonio Vergara Rojas. Bien, buenas tardes a todos. Primeramente quiero agradecer al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León la oportunidad que nos significa esto para esta intervención para dirigirme a ustedes, a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, también el agradecimiento, pues es importante la difusión del Código Modelo, sobre todo que, como más adelante lo señalaré, es un esquema que se propone para todos los estados de la República para generar la legislación que, conforme al nuevo sistema que señala la reforma constitucional federal, se deben de generar estas disposiciones legales. Quisiera yo entrar en tema diciéndoles o exponiendo cuál fue la fuente real o fáctica que motivó todo este cambio de estructura desde el punto de vista de la Constitución Federal. Debo de decir que antes de la reforma constitucional ya había algunos estados, entre ellos el de Nuevo León, que 4 años antes ya habían avanzado en la idea de cambiar o tratar de impulsar un cambio dentro del sistema de justicia penal, creando lo que se llama el juicio oral, es decir, regulando lo que es el juicio oral. Desde luego Nuevo León es uno de los estados pioneros y justificó en un momento dado, junto con otros estados, un tiempo después también el Estado de México, a través de un juicio predominantemente oral, el empuje que se tenía que dar para que se generara esta importante reforma constitucional que implica un cambio de todo el sistema de justicia penal, motivado precisamente por las circunstancias fácticas de ineficiencia del propio sistema y, por qué no decirlo, también de corrupción dentro del propio sistema. El clamor era social y era necesario generar el cambio, así se entendió y se generó la reforma constitucional del 28 de mayo del 2008, promulgada el 17 de junio, con publicación del día 18 y entrada en vigencia en alguna de sus partes, no en todas, el 19 de junio del año pasado. Es decir, estamos hablando de una reforma que desde el punto de vista constitucional tiene 6 meses, pero que hay un gran interés por instrumentarla para que se genere el nuevo sistema de justicia penal. La reforma constitucional en sí implicó la modificación a 10 preceptos constitucionales, particularmente los relativos al sistema de justicia penal que se venía aplicando, pero también desde el punto de vista de lo que es materia de mi exposición, al sistema penitenciario, porque eran los 3 grandes rubros dentro del sistema de justicia penal a nivel nacional que estaban fallando.
el de procuración, el de administración de justicia y el de ejecución de penas. El de ejecución de penas, particularmente porque la autoridad administrativa que tiene a su cargo la ejecución de penas, pues estaba realizando su trabajo en forma ineficaz desde el punto de vista de la legalidad, y se observaba que las pocas sentencias de condena que se llegaban a dictar en relación con los hechos denunciados, pues podían quedar burladas precisamente en el momento de la ejecución de la sentencia. Esto motivó, vuelvo a repetir, que en un momento dado, dentro de la reforma a todo el sistema de justicia, incluyera la reforma al sistema penitenciario. Desde el punto de vista constitucional, esta reforma se contiene en el decreto que acabo de mencionar, en el párrafo segundo del artículo 18 constitucional, al establecer un primer parámetro en el sentido de que la reinserción, ya no la rehabilitación, sino la reinserción del sentenciado, se tendría que basar no solamente en el trabajo, su capacitación y la educación, sino también en la educación, en el deporte y en la salud, como basamentos para lograr esa reinserción, pero también en el artículo 21, a la reforma al artículo 21 en su párrafo tercero de la Constitución, se establece ya la judicialización de esta etapa del procedimiento penal. Actualmente en el Código Modelo está regulada esta etapa de ejecución de sentencia como parte de las 4 etapas que integran el procedimiento penal, no el proceso penal, porque el proceso penal concluye con la sentencia, pero sí como parte del término genérico de procedimiento penal se incluye la ejecución de sentencia por la trascendencia que se buscó dentro del propio sistema modificado para que fuera operante. Y se judicializó, es decir, en términos del párrafo tercero del artículo 21 de la reforma, se da esta facultad al Poder Judicial. Debo de decir que en un principio, en estados como el propio Estado de México, ya antes de la reforma ya se regulaba el juez de ejecución de penas, pero no con las facultades tan amplias que ahora ya la reforma constitucional ya le otorga. Si nosotros hiciéramos una sinopsis de esta reforma que ahora se contempla en el Código Modelo, encontramos que de los 11 títulos que integran el Código Modelo, el último título se refiere precisamente a la ejecución de la sentencia, y encontramos que está regulada, ustedes lo pueden ir siguiendo, no lo estaba proyectando, ¿verdad? No sé qué debo hacer para que se proyecte. Ya está. Ok. Ustedes encontrarán que se regula del artículo 477 al 498 de este Código Modelo, son 21 artículos, en los que se trata de desarrollar todo lo que es la ejecución de sentencia. En términos generales, está regulada a través de varios epígrafes. El primero de ellos relativo a reglas generales, que va del artículo 477 a 483, en donde se tratan puntos relacionados como la responsabilidad de los jueces de ejecución de penas, los derechos de los sentenciados, la competencia de estos jueces, las atribuciones de los propios jueces de ejecución de penas, los incidentes en la ejecución y la suspensión de medidas administrativas y la defensa, el derecho de defensa en la ejecución. El siguiente epígrafe está regulado del artículo 484 al 494 y está referido a la ejecutoriedad, al cómputo definitivo, la libertad condicional anticipada, la revocación de la libertad condicional, la condena de ejecución condicional, la multa, la inhabilitación, el indulto, la enfermedad del sentenciado, la ejecución diferida y las medidas de seguridad. En el siguiente epígrafe, relacionado con la ejecución de la reparación del daño, se trata lo relativo a la competencia, al decomiso, la restitución y retención de cosas aseguradas y los casos en que exista controversia. Este es el panorama general de ese título
11º del Código Modelo. Pero ¿qué es lo importante para exponerles en este momento? Obviamente todo el procedimiento para exponerlo sería cansado y no se podría captar sino con la lectura y el análisis del procedimiento. Sin embargo, sí se podría intentar definir lo que es el juez de ejecución de sentencias, porque ahí está la esencia de este nuevo procedimiento. He intentado una definición que realmente, como debe ser en toda definición desde el punto de vista lógico, nos dé los rasgos esenciales de esta nueva figura. Recuerden ustedes que dentro de las etapas del procedimiento penal, pues vamos a tener una etapa de investigación, una etapa intermedia, una etapa de juicio o de juicio oral y la etapa de ejecución de sentencias. Así se integra actualmente el nuevo procedimiento penal. En esta última etapa, en la de ejecución de sentencia, donde interviene este servidor público judicial, tenemos que partir de qué se entiende por un juez de ejecución de sentencia. Tendríamos que decir que es el servidor público judicial titular de un órgano jurisdiccional que interviene de oficio o a petición de parte, una vez ejecutariada la sentencia penal, para velar sobre su cumplimiento, particularmente de la pena o medidas de tratamiento y de seguridad impuestas, así como su modificación, reducción o extinción, también sobre la reparación del daño, los derechos y beneficios del sentenciado, y porque el sistema penitenciario se base sobre el trabajo, la capacitación para el mismo, la salud, la educación y el deporte como medios para lograr la reinserción social. Si ustedes observan, sí es una definición desde el punto de vista lógico complejo, pero sin embargo tiene la característica de ser completa. Es decir, se nos refiere, si la desglosamos, que se trata de un servidor público judicial, es decir, se trata de un miembro del Poder Judicial con poder de decisión, porque es el titular de un órgano jurisdiccional que va a intervenir de oficio o a petición de parte. Es decir, que el juez de ejecución de sentencia oficiosamente tiene que estar atento para que la pena y la medida de seguridad se cumplan, para declarar la extinción de la pena y de la medida de ejecuciones de cada estado. Es un recurso vertical. Y el de reconsideración que se regula en el se regule en el nuevo Código de Procedimientos Penales es horizontal, es decir, lo resuelve el mismo juez de ejecución, y obviamente que contra su resolución el único medio de impugnación sería el extraordinario, el juicio de amparo indirecto. No sé. Si en la reforma se faculta al particular para el ejercicio de la acción, ¿por qué no se le reconoce derecho a la víctima para interponer el recurso de apelación? No, sí se le reconoce el derecho a la víctima para interponer apelación y todos los demás recursos, pero solamente en contra de resoluciones que pongan fin al proceso o en contra de determinaciones relacionadas con la reparación del daño. Bien. Perdón. Lo que pasa es que es un tema profundo, realmente inacabable, y consideramos que vamos a poner los datos de los expositores en internet para que las preguntas se puedan ahondar más y las pueden enviar en sus correos electrónicos. Agradecemos mucho a nuestros expositores, le damos un merecido aplauso. Por favor, muchas gracias. Gracias. Vamos a pasar enseguida a la representación del juicio oral, de la audiencia de control. Les pedimos que no abandonen la sala, nada más vamos a acomodar el mueble como debe estar y vamos a empezar. La gente ya está aquí para iniciar la representación. Buenas tardes. Vamos a hacer una representación de la función que hace el juez de control. Se decidió que fuera esta parte del procedimiento en virtud de que ya en Nuevo León tenemos idea de lo que se hace en la etapa de juicio oral. Hemos elegido hacer la representación de esta audiencia en donde se va a conocer el control de detención,
la formulación de la acusación, el auto de vinculación y finalmente la opción del procedimiento abreviado. Para ello, quienes van a hacer esta representación son funcionarios del Poder Judicial y de la Defensoría de Oficio, así como de la Procuraduría. Tenemos en el papel de agente del Ministerio Público, que realmente es un agente del Ministerio Público especializado en juicios orales, al licenciado Ángel Mario Díaz Sepúlveda, a quien le pido que pase en este momento. Como acusador coadyuvante, el licenciado Juan Antonio Mares Balandrano, que es el coordinador de agentes del Ministerio Público especializados en juicios orales. Como defensor del inculpado, el licenciado Fabián Darío Acosta Cisneros, que es defensor público de oficio, también especializado en juicios orales. Y como acusador nos ayuda el licenciado Moisés Mena Cisneros, quien es escribiente de la 13ª Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia. Y como juez de control tenemos a la licenciada María Alejandra Ramos Durán, juez de control del Primer Distrito Judicial del Estado de Chihuahua, hasta hace pocos días, ahora ya es la directora de la Escuela Judicial en aquel estado, a quien le pedimos que pase, por favor. Bien, en el desarrollo de la presentación, con mucho gusto, la juez nos va a brindar después de esta representación un tiempo suficiente para las preguntas que ustedes tengan o dudas que hayan surgido de este ejercicio. En este caso voy a ser yo las veces de la encargada de la sala, no hay la figura de secretario, que ese es otro tema que más adelante trataremos despacio. Empezamos. Buenas tardes. Siendo las 13 horas del día 16 de enero del 2009, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, nos encontramos constituidos en la primera sala de audiencias del Juzgado Único de Control, a fin de celebrar una audiencia de control de detención dentro de la causa número 20 del 2009, que se instruye en contra de Daniel Iván Quesada por el delito de robo. Se solicita a los asistentes que guarden el debido respeto y decoro y mantengan apagados sus teléfonos celulares, pues de hacer caso omiso a lo anterior se podrá ordenar su desalojo de esta sala de conformidad con el artículo 345 del Código Modelo de la CONATRIP. La presente audiencia será presidida por la licenciada María Alejandra Ramos Durán, juez de control del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León. Favor de ponerse de pie para recibir a la ciudadana juez. Tomen asiento, por favor. Gracias. Como hizo favor de anunciar la encargada de sala, vamos a verificar una audiencia de control de detención. Solicito, por favor, al agente del Ministerio Público se individualice. Sí, gracias, ciudadana juez. Buenos días. Mi nombre es Ángel Mario de Sepúlveda, soy agente del Ministerio Público especializado en juicios orales y para efectos de recibir la notificación en el correo electrónico que para tal efecto ya obra en el juzgado. Muy amable, gracias. Su acompañante, abogado, si es tan amable. Buen día, señora juez. Mi nombre es Juan Antonio Mares Balandrano. Soy licenciado en Derecho, abogado con estudios de posgrado con maestría en criminología y el día de hoy particularmente coadyuvante acusador de mi cliente, el señor Mauricio Zamarrón Sánchez, en su calidad de víctima de este delito. ¿Cuál es la forma que autoriza para recibir notificaciones? Bien, si no tiene inconveniente, vía correo electrónico, todo con minúscula amares-17@hotmail. Gracias. ¿Su cédula profesional ya está registrada? Sí, así está debidamente registrada en este tribunal. Muy bien, muy amable. Señor, dígame nada más, por favor, ¿quién lo nombró a usted como acusador coadyuvante? Me dice que el señor Mauricio Zamarrón Sánchez. ¿El qué carácter tiene? Claro, tiene el carácter de víctima, señora juez. Usted verá con lo que mencione los antecedentes de investigación que le dará al Ministerio Público
Verá por ahí que es la persona que reconoce los objetos recuperados como de su propiedad. Además, también los policías captores lo ubican como el propietario del vehículo, del domicilio allanado, y con ese carácter es víctima de este delito. Muy amable, gracias. Señor defensor, buenas tardes. Individualiza, por favor. Buenas tardes, su señoría. Soy el licenciado Fabián Darío Acosta Cisneros, defensor de oficio especializado en juicios orales, con domicilio y forma de notificación ya registrados en este tribunal. Gracias. Señor, le voy a pedir que me dé su nombre, si es tan amable. Daniel Iván Quesada Quesada. Señor Quesada, ¿le hicieron saber sus derechos? Sí, ¿Los tiene claros? sí. Si tuvieran alguna duda, por favor, hágamelo saber en esta audiencia y yo se la aclaro. Si la duda le surge fuera de audiencia, su defensor podrá aclarársela. Le voy a pedir algunos datos, únicamente datos personales. Algunos otros le van a ser tomados por la encargada de sala al terminar esta audiencia a fin de que aquí no le perjudiquen. Dígame, ¿cuál es su edad? 25 años. ¿Qué día nació? 25 de agosto del 83. ¿A qué se dedica? Soy plomero. ¿Dónde nació? Aquí en Monterrey. ¿Y vive aquí en Monterrey? Sí, así, aquí vivo. Deme su domicilio si es tan amable. ¿Mi domicilio? ¿Sí? Es Francisco Villa ¿Sí? y la calle, el número es 610. ¿De qué colonia? Aquí en Jardín Español. ¿Es aquí donde le podemos enviar notificaciones? Sí, y ahí citas? vivo, ahí, con confianza. Bueno, muy bien. En caso de que usted cambie de domicilio, señor, por favor notifíquelo al tribunal. Así es. Ya que si usted se va a vivir a otro lado y no lo informa, nosotros le enviamos una cita y usted no viene, entonces eso va a poder traer como consecuencia que el Ministerio Público solicite una orden de aprehensión en su contra. ¿Le Ya queda está. claro? Ya está, así. Bueno, usted por favor ponga atención en todo lo que hablemos aquí en esta audiencia. Lo más importante es que usted lo comprenda, para que le pueda proporcionar a su defensor los datos que a él le sirvan para defenderlo. ¿Hasta aquí alguna duda, señor? No, todo claro, gracias. Bueno, primero vamos a ver si su detención fue legal. Si es así, podremos continuar con las demás etapas. Si no es legal su detención, yo le voy a decir qué es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Gracias, señorita. De nada. Señor agente del Ministerio Público, le ofrezco el uso de la palabra para que funde y motive circunstancias de detención. Sí, gracias, señora juez. Con fundamento en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a los diversos 294, fracción 2, y 296, fracción 1 del Código Modelo CONATRIP, esta representación social considera que la detención realizada en contra de Daniel Iván Quesada, esta se encuentra justificada toda vez que el día 14 de enero del año 2009, a las 14 horas, en las calles de Trinidad Martínez y Centenario, en la colonia Francisco Domínguez, en esta ciudad de Monterrey, Nuevo León, se le realizó la detención al referido Quesada, esto por parte de los elementos captores como obra dentro de la carpeta de investigación que ya tiene copia la defensa. Tenemos el informe de los captores Juan Ruiz Martínez y Julio Domínguez Garay, quienes informan que precisamente al ahora imputado se le realizó la detención en ese lugar. La detención se encuentra justificada toda vez que se dan los requisitos del artículo 184, fracción 1 y 2 del Código Modelo CONATRIP. Asimismo, esta detención más aún se encuentra justificada toda vez que se puso a disposición al imputado de este tribunal el día 16 de enero del año 2009 a las 10 horas. En el lugar de la detención se le ubicó con objetos producto del robo. El robo es un robo agravado y es en perjuicio de Mauricio Zamarrón Sánchez. ¿Sería todo? Sería todo. Señor acusador coadyuvante, ¿algo que agregar? Sí, solamente deseando puntualizar que se encuentran reunidos los exigidos por el artículo 16 Constitucional Federal, toda vez, señora juez, que como lo indica el Ministerio Público, el imputado fue detenido en flagrante delito. Si bien es cierto, no cometiéndolo, sí cuando era perseguido materialmente y todavía con los objetos en su poder. Y esto, como lo verá usted en la carpeta de investigación y con los datos de prueba, aconteció hace 2 días, el miércoles para ser preciso, a las 14 horas, y ahí fue detenido afuera del domicilio y fue puesto a disposición de este juzgado el día de hoy a las 10 horas. Por ello se advierte, no ha transcurrido en exceso las 48 horas
que otorga la Constitución al Ministerio Público para asegurarlo y retenerlo. Por eso estimamos esta detención debe de ser considerada legal. Bien, requiero una precisión. Me dicen que fue detenido en el exterior del domicilio, afuera del domicilio, y que lo persiguieron. Entonces, ¿el domicilio está en la calle Trinidad Martínez y Centenario? Señor juez, para conocimiento y para efectos de registro, manifestamos que el lugar donde se cometió el delito imputado es en la calle Crescencio Duarte, número 4509, en la misma colonia Francisco Domínguez, en esta ciudad de Monterrey, Nuevo León. ¿Y desde ahí se da la persecución? Así es, señor juez. Gracias. Señor defensor, ¿tiene descargos? No, ninguno, su señoría. Muy bien, me voy a permitir entonces resolver lo correspondiente. En los términos del artículo 184, apartado 2 del Código Modelo CONATRIP, se entiende que un delito es flagrante por haberse verificado la detención de manera inmediata cuando el imputado es perseguido huyendo del lugar de los hechos. De acuerdo a la descripción que realiza el agente del Ministerio Público derivada del parte informativo de los captores, esto ocurrió así, toda vez que el señor Daniel Iván Quesada fue capturado cuando huía del lugar de los hechos, esto es del domicilio ubicado en la calle Crescencio Duarte, concretamente cuando se desplazó hasta la intersección de las calles Trinidad Martínez y Centenario. Estos medios de investigación que fueron invocados hasta el momento merecen valor indiciario adecuado para dar por cierto este aspecto en los términos del artículo 255, apartado 1 del Código Modelo CONATRIP, en razón de que guardan un relato, se refieren a un relato verosímil, y además es importante decir que se trata de funcionarios públicos que actuaron en ejercicio de sus funciones. Ahora, en cuanto a la retención del señor Quesada, advierto que si los hechos ocurrieron, o la detención, los hechos de detención ocurrieron el día 14 de enero a las 14 horas y que esta persona fue puesta a disposición de su servidora el día de hoy a las 10 horas, entonces el Ministerio Público no retuvo al señor Quesada un lapso menor a 48 horas, de tal manera que tanto la detención como la retención a que ha hecho referencia el agente del Ministerio Público se encuentran ajustadas a derecho. ¿Tiene usted alguna otra solicitud? Sí, señora juez, pido su autorización para formular la imputación. Bien, un segundo, si es tan amable. Señor Quesada, lo que va a hacer el Ministerio Público es comunicarle a usted, es una comunicación entre él y usted, el hecho que está investigando en su contra. Esto es una garantía para que usted pueda defenderse. Esto que él le va a decir es de lo que se va a tratar la investigación que se ha iniciado en su contra. Por lo tanto, si usted lo comprende, le va a poder proporcionar a su defensor los datos que él requiere para plantear su caso. ¿Le queda claro? Sí, claro. Si tuviera alguna duda, después de que él hable, yo le voy a dar el uso de la palabra para que la aclaremos. Sí, gracias. Proceda, por favor. Sí, gracias, señora juez. Daniel Iván Quesada, buenas tardes. Esta representación social, con fundamento en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a los diversos 294, apartado 3, y 296, apartado 1 del Código Modelo CONATRIP, procede a formular imputación en tu contra por los siguientes hechos. Mira, Daniel Iván Quesada, usted el día 14 de enero del año 2009, aproximadamente a las 14 horas, se introdujo sin el consentimiento de sus moradores al interior de la vivienda marcada con el número 4509, esto de la calle Crescencio Duarte, en la colonia Francisco Domínguez, en esta ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y ya... Por aquí van a pasarles el micrófono. Adelante, licenciado Erlindo, que es juez de juicio oral aquí en el estado de Nuevo León. Bien, muy dinámica la audiencia, felicidades, pero hay algunas inquietudes de mi parte. Por ejemplo, en la calificación de la detención vi que no se escuchó al detenido, ¿no es necesario escucharlo? Bueno, la defensa es técnica y defensa material. En todos los casos en que el imputado desea hacer uso de la palabra, puede realizarlo. El punto aquí en específico es que si quiere ejercer su defensa material, lo informe. En un principio en Chihuahua, cuando empezamos a hacer los controles de detención, escuchábamos al imputado y esto nos trajo como consecuencia que se autoincriminaran. A pesar de que los defensores les preguntan, ellos siempre se ven como
como que tienen el impulso de declarar, y el juez, incluso no sé si ustedes le notaron, intenta guardar cierta empatía, aun y cuando no es especialmente amable con alguna de las partes. En mi caso particular, yo creo que el juez debe guardar cierta empatía con el imputado porque él es quien debe comprender. Entonces, si está nervioso, si está incómodo, no tiene la capacidad de escuchar lo que está ocurriendo. Y esta situación de empatía ha generado que entonces los imputados se suelten a hablar. Así que lo que hemos hecho es que cuando se quiere ejercer la defensa material, en todo caso nos lo pidan en el caso en concreto, y los defensores lo han manejado de esta manera, por propia protección del imputado. Bien. Otro aspecto que, y por mandato constitucional, vi que no se le preguntó al inculpado si al momento de la detención se le hicieron saber sus derechos. ¿A quién le corresponde? ¿Al juez, al Ministerio Público? Bueno, tal vez hubo alguna confusión. Le pregunté, fue una de las primeras preguntas, después de su nombre, le pregunté este dato. Sí, escuché, pero pensé que yo me refiero al momento de la detención. Creo que es importante porque es un mandato constitucional. Creo que es hacerlo, puntualizarlo al momento de la detención. Nomás son dos inquietudes nada más. Muy bien. Gracias. Mi nombre es Ramón Gerardo Sago Merlo, soy magistrado penal del Estado de Guanajuato. Una duda que me surge es que cuando se calificó de legal la detención y la posterior retención del imputado, ya no quedó claro en qué situación iba a quedar esto en relación con las medidas cautelares. Es decir, no se dijo si permanecía detenido o si se tomaría alguna medida para que asegurar su presencia posteriormente. Gracias. Bueno, gracias. De hecho, qué bueno que tocamos este punto, porque el día de ayer en el ensayo, ayer y antier, había quedado, pensé que iba a dirigir su pregunta a otro punto, pero primero voy a hacer una aclaración que me lo recordó, por cierto, gracias, magistrado, y después a contestar su pregunta. El día de ayer habíamos como que dejado un poquito más claras las circunstancias de detención, entonces aquí como que no quedaba muy claro. Yo por eso les hice algunas preguntas aclaratorias, si lo habían visto de la puerta, si lo habían visto al salir. Yo quiero decirles que les